7 de la mañana con 34 minutos. Hoy 24 de mayo del 2022 es la primera emisión de este noticiero de primera a través de Vía Informativa. Habíamos anunciado previamente que estaría como invitado a este espacio de noticias el sociólogo Wilmer Suárez, conocido politólogo a nivel de nuestro país. Y precisamente vamos a tratar con Wilmer agradeciéndole por su presencia en nuestros estudios acá en la ciudad de Manta para analizar un poco, por el tiempo, lo que ha sido el primer año de gestión del presidente Guillermo Lasso. Wilmer, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Néstor. Primero, felicitarte por este nuevo proyecto y segundo, feliz de estar contigo ahora de manera presencial. Así es, y como todo es permitido ya con las nuevas medidas y disposiciones para seguir adelante y conocer un poco más en cuanto a tu criterio, a tu percepción, pensando no políticamente, pensando positivamente para el país. ¿Cómo catalogas a este primer año de gobierno? Más bien yo te diría que hay que pensar políticamente. ¿Por qué no hay diferencia? ¿Por qué pensar y no pensar políticamente si hablamos del desarrollo del Ecuador? Porque justamente estamos ante ausencia de política. La política nace para la paz, al igual que el Estado, ¿no? Pero también se ha distorsionado el quehacer político alrededor de todo este sistema que estamos enfrentando, que de alguna manera nos ha envuelto en una triple crisis. Pero eso es la misma canción, reprise y reprise, de que la política es para esto, la política sirve para esto. Sí, la política en sí es... Pero es que si no hay política, si no hay política hay violencia, ya lo decía Hannah Arendt. La ausencia de política nos lleva a la violencia y al no escuchar al otro. Y hoy, pero el accionar de los actores sería el problema fundamental. Exacto, desnaturalizan la política. Lo que es la política como tal y como sí. Así es. Por lo tanto, ahora más bien hace falta más política. En la medida que se acude a la política, se puede llegar a construir diálogo, consensos, acuerdos. Por supuesto, sin dejar de lado el conflicto. O sea, yo diría, Wilmer, no más política, faltaría más valores por parte de quienes están inmersos en este camino de la política. Más ética en la política, por decirlo de alguna forma. Yo creo que podemos llegar a un nivel de acuerdo. Mira, en términos de evaluación, habría que ver indicadores sociales, macroeconómicos, políticos, como para poder tener ciertos criterios objetivos en torno a lo que ha pasado en este año, que se ha ido muy rápido. Un año que nos dejó bastantes malas experiencias. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, un proceso de vacunación que no fue solo exclusiva del gobierno, sino que fue con participación privada de las universidades. Ese es el carácter positivo. El carácter negativo es que no ha existido justamente esta ausencia de política, nos ha llevado a una suerte de polarización entre un correísmo y un anticorreísmo, percepción equivocada. Dentro de algunas de las funciones del Estado. Dentro de algunas funciones del Estado, lo cual es un error, porque el Ecuador es más que Correa, es mucho más que el señor Lasso, es mucho más que el señor Moreno, etcétera, ¿no? Entonces, si hoy en día alguien hace una crítica al gobierno, de manera inmediata, 4 o 5 personas están señalándolo como correísta. ¿Cuál ha sido el problema o el punto fundamental para que este primer año del presidente Lasso no se considere en términos generales como positivo? No es tan sencillo. En lo político no ha existido una buena dinámica con la Asamblea, sino que más bien hemos retrocedido a esa suerte de... Pero ha faltado un enlace, alguna situación de diálogo directo, de cabildeos. Para iniciar existió un acuerdo antinatura en la conformación de las mayorías que dieron origen a la presidencia de la ¿Por qué antinatura lo calificas? Antinatura en términos incluso ideológicos. Aquí hay un carácter ideológico que está de por medio. Lo ideológico es lo que va a determinar el direccionamiento político, la agenda de trabajo de política, las políticas públicas, los proyectos de ley, etc.
no existió tampoco una agenda ejecutivo-legislativo desde el inicio. Ya lo dijo la misma presidenta Guadalupe Ayori. Fue electa en un diálogo de 5 minutos sin agenda legislativa alguna. Entonces, no ha habido una buena orientación política que permita construir una relación asertiva, efectiva, eficaz, eficiente en favor de los ecuatorianos entre Ejecutivo y Legislativo. Todo eso tal vez habrá sido causa del rompimiento del acuerdo preliminar que hubo entre el Partido Social Cristiano y el presidente Lasso con su bancada de Creo. En parte sí, pero también tiene que ver con los demás actores, porque no se construyó una agenda y no se ha discutido una agenda tampoco desde la Asamblea con la vinculación y la participación de los distintos sectores en el Ecuador. Entonces ha habido una debilidad en ese sentido ejecutivo-legislativo. A su vez, hoy en día nos encontramos en una nueva crisis que habría que determinar si es que es una nueva crisis en sí misma o son situaciones caóticas para... ¿Cuál crisis, Wilmer? Especifiquemos. Me refiero a la crisis de institucionalidad, un Consejo de Participación Ciudadana que en su interior sufre una suerte de golpe, que igual habría que determinar bien las causas y las consecuencias próximas. Una judicatura... Pero ¿por qué se da este tipo de situaciones al interior del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo funciona el Estado? Porque lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana nace con un buen espíritu, pero se fue distorsionando y hoy en día lo que tenemos es un aparato al servicio de los poderes. ¿Pero nace como un buen espíritu a través de su norma constitutiva o a través de sus integrantes en este periodo? A través de lo que se denominó como el nuevo llamado a la participación ciudadana y como parte de la democratización del Estado antes del 2008. Y después se refleja en el texto constitucional de 2008. Pero como tú bien señalas, ya en la operatividad, los operadores de la institución han estado en matrimonio con vínculos coyunturales con los gobiernos de turno. Por eso vimos lo que pasó con el primer consejo y la metida de la mano de la Corte. Luego vemos lo que hizo Trujillo con Moreno y actualmente lo que está pasando en este régimen, ¿no? Estamos dialogando con Wilmer Suárez, conocido politólogo de nuestro país, tratando precisamente la situación del primer año de gestión del presidente Guillermo Lasso. En cuanto a lo que aspira el pueblo ecuatoriano en esta próxima tarea que le correspondería al presidente Lasso, ¿qué se podría destacar, Wilmer? Bastantes cosas. Por ejemplo, hay que generar finalmente una agenda que incorpore lo social, lo político, lo económico. Y hoy en día es tan importante esto porque el 27% de infantes sufre de desnutrición crónica, segundo país con mayor desnutrición. La primera causa de muerte adolescente es el suicidio. 3 de cada 10 niñas han sufrido algún tipo de acoso o abuso. Es decir, eso en torno a lo que denominamos como futuro de la patria, que son niños, adolescentes y jóvenes. Veamos el tema de inseguridad. El tema de inseguridad es un tema grave que este gobierno lo heredó, pero todavía no lo puede enfrentar. Hay ausencia de Estado, Néstor. ¿Qué quiere decir ausencia de Estado? Que el Estado es el responsable de la seguridad ciudadana. Si un Estado no controla la seguridad, hay ausencia de Estado. Pero hay ausencia de Estado también en el seguro social, en los hospitales, no hay medicinas. Hay ausencia de Estado en términos de generación de obras. Hay ausencia de Estado en el momento que usted como ciudadano tiene que esperar 2 o 3 meses para sacar una cédula de ciudadanía, para obtener un pasaporte. Entonces, en ese sentido, es que falta mucho todavía por parte de este gobierno. 7 de la mañana, 43 minutos. Agradecemos a Wilmer Suárez. Factor tiempo. Vamos a continuar con otro de nuestros invitados desde la ciudad de Quito. Está el asambleísta Javier Santos. También estaremos dialogando con la asambleísta Luisa González sobre la actividad parlamentaria y sobre lo que ha hecho el Ejecutivo en este primer año de gobierno. Vamos entonces a un corte, agradeciéndole a Wilmer por su deferencia y darnos también el privilegio de acompañarnos en esta primera emisión del noticiero de Primera a través de Vía Informativa.